Hay a veces, ojo, y esto hay que tener mucho cuidado porque ahí los psicólogos muchas veces podemos hacer poco, ¿vale? Y es que la persona no sea consciente de que tenga una enfermedad, ¿eh? Entonces, cuando la persona no es consciente de que tenga una enfermedad, mi recomendación es que vaya ante un médico, un psiquiatra, y que lo trate un psiquiatra, que lo trate un psicólogo. Porque el psicólogo al final lo que va a hacer ahí va a ser perder el tiempo, ¿vale? Ganamos más tiempo tratando con un médico, poniéndole un tratamiento farmacológico, recuperando a esa persona a unos niveles un poco mejor, ¿vale? Y que se pueda ya hablar con él. Cuando ya se pueda hablar con él, pues ya se puede trabajar otro tipo de cosas. Pero hay a veces, sobre todo por ejemplo en los trastornos psicóticos, el psicótico es el que vive una realidad que no es la suya, ¿no? Y tiene pues alucinaciones visuales o alucinaciones auditivas y la persona lo vive como tal. A lo mejor siente que es que los enchufes le abran o que la televisión le abra a sí mismo, ¿no? Y tiene un componente ahí de referencia importante, este tipo de personas, ya os digo que a nivel psicológico, sin un tratamiento farmacológico se puede hacer poco. ¿Por qué? Porque está también un componente biológico ahí, ¿vale? Y eso hay que regularizarlo. Cuando se regulariza, pues ya puedes trabajar con esa persona, ¿vale? Más cosas. Yo, como antes he dicho, el tema de la personalidad, ¿vale? La personalidad es, para que nos entendamos, las conductas hacia donde tiende la persona a ser. ¿Cómo soy yo? La personalidad se forma en la adolescencia, ¿vale? Y yo muchas veces que te encuentras que diagnostican un trastorno de personalidad cuando tiene la persona 45 años, pero a los 25 no era así, es que a lo mejor no estamos hablando de un trastorno de personalidad, estamos hablando de una circunstancia en concreta de que la persona lo está pasando mal. O sea, es que siempre ha sido un poco así, eso es para que hagáis una idea, ¿vale? Entonces, la personalidad se forma en base a tres ejes, ¿vale? Un eje ambiental, que es donde vive la persona, donde se cría la persona, el contexto familiar, ¿no? Cómo me desarrollo yo en la familia, cómo me desarrollo yo en la escuela, los amigos que tengo, qué me han aportado, qué aporto yo a ellos. Otro eje que es el biológico, ¿no? Que es lo que yo heredo de mi padre y de mi madre, que muchas veces es distinto, ¿no? Que seamos hermanos, ¿no? Y que luego eso se puede manifestar o no, un poco lo que me decías, ¿no? Yo a lo mejor puedo ser una persona proclive a tener cáncer, ¿vale? Pero si sé eso, pues lo que trabajaré es en una prevención de que no tenga cáncer, ¿no? Si en mi familia ya han muerto varios por cáncer de pulmón, ¿no? Pues tengo que tener cuidado, ¿no? Y saber que fumar no es lo más propicio para mí porque es que ya tengo antecedentes, ¿vale? Y eso es importante saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas pensamos que todos somos iguales, y que las cosas nos afectan de la misma manera, ¿no? Un poco la distorsión cognitiva del razonamiento emocional, ¿no? Y me tiendo a comparar al de al lado, ¿vale? Está comprobado que el uso de drogas, si una persona es proclive en la familia, ¿no? A tener una esquizofrenia o a tener un trastorno psicótico, lo que te hace la droga es adelantar el que te aparezca esa enfermedad, ¿vale? Entonces, si yo soy una persona que por mi árbol genealógico, ¿no? Tiendo a tener un trastorno psicótico o una esquizofrenia, ¿vale? O un trastorno bipolar, ¿vale? Y yo empiezo a tontear con el tema de la droga, pues al final eso me va a repercutir negativamente en mi vida. Porque posiblemente a mí me dé un trastorno psicótico, ¿vale? Y acabe con bastantes probabilidades en un hospital psiquiátrico, en una unidad de agudo, y a otras personas a lo mejor no les ocurre eso, ¿vale? Y por último, un eje subjetivo, ¿vale? Los tres ejes, eje ambiental, eje biológico y eje subjetivo. Y es cómo yo vivo las cosas. Yo puedo tener un accidente de tráfico, ir acompañado con mi mujer no tiene ningún problema ya a partir de ahí, y yo a partir de ahí le cojo una fobia a subirme
al coche. ¿Por qué? Porque subirme al coche me recuerda el suceso traumático que yo pasé hace unos meses, unos días, una semana o unos años. Y no lo supero, ¿vale? Hemos vivido el mismo acontecimiento, pero lo hemos vivido de manera distinta, ¿vale? Ahí es en donde trabaja muchas veces el tema psicológico, ¿vale? Con las distorsiones cognitivas, con esos pensamientos irracionales que estuvimos hablando en la sesión anterior, ¿no? Que muchas veces se producen por culpa de cómo sentimos, ¿vale? ¿Eso puede llevar, esos trastornos de acontecimientos que uno vive, le puede llevar a la depresión? Puede llevar a determinadas fobias, ¿no? Pero no... Una ansiedad o una fobia que no esté bien curada te lleva a la depresión. Cuando no está bien curado, por eso muchas veces cuando se empieza a tratar una depresión, muchas veces lo que se pone un antidepresivo. ¿Para qué? Para prevenir muchas veces, porque además ayuda a que la persona piense mejor y esté más tranquila, le sube un poco el estado de ánimo. Al final es que hay un modelo que explica la depresión que es, bueno, y para qué luchar si haga lo que haga no voy a conseguir nada. La persona que tiene una fobia piensa que eso va a ser un acontecimiento que lo va a tener durante toda la vida y que no se va a poner bien. Ese es un poco el fondo que hay ahí, ¿no? Piensa que no se va a poner bien, que de esta no sale. ¿Y cómo le convences de que sí va a salir? Hombre, ante todo poniendo un tratamiento, ¿no? O sea, con un tratamiento, poniéndolo un objetivo, viendo que a medida que va pasando el tiempo también la persona está mejor, pues lo va ganando y puede remontarlo, ¿vale? Lo más difícil siempre es el principio, como todo en esta vida, ¿no? El poner el tren en marcha. Pero una vez que pones el tren en marcha, ya todo va siendo más fácil, ¿vale? Porque incluso te vas sintiendo con más ganas, vas viendo que vas sacando las cosas, ¿vale? Pero lo difícil es el principio. Cuando tenemos un problema matrimonial, por ejemplo, ¿no? y se acaban de separar, y además es una separación horrorosa, ¿no? El principio, el sacar a esa persona adelante es bastante complicado, pero a medida que va pasando el tiempo, que se va trabajando con él, que va aceptando la situación, que va viendo que, bueno, que la vida no es solamente eso, ¿no? Que se pueden hacer más cosas, que uno puede vivir acorde a unas nuevas necesidades, pues es un poco adaptarse a ese medio, ¿vale? Quería también tocar un temita, hablando de la personalidad, uno a veces expresa su estado anímico, ¿no? Sí. Y la gente alrededor lo siente, ¿no? Pues por la persona que es afable, cualquiera lo siente, y que la persona que es toda cerrada en sí, introvertida, no se da cuenta, ¿no? Sí. Pero hoy vivimos una sociedad donde la gente vive como el efecto del payaso, ¿no? Una cosa delante de los demás, pero internamente sufre, ¿no? Sí. Hacen reír a los demás, pero internamente sufre, ¿no? Sí. Ocultando... Un poco hipócrita, ¿no? Sí, exactamente, la hipocresía, el fariseísmo, sí, Vale. Hace unos meses leí una entrevista que le hacían a Gabriel García Márquez y que hablaba sobre la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Nosotros, en consulta habitualmente nos ocupamos de las dos últimas. La vida pública, la verdad es que nos da un poco más igual, pero nosotros a la hora de meternos a trabajar con una persona, nos metemos en el mundo un poco de las profundidades, ¿no? Personales, ¿no? Y vemos tanto la vida, ojo, privada, como la vida secreta, o sea, una vida que es que nadie, o sea, el sujeto no quiere que lo sepa absolutamente nadie, ¿vale? Muchas veces llegar a esta vida secreta es complicada, pero ahí es donde está el medio de la cuestión, ¿vale? Porque ahí, cuando uno ya la explora, la toca, ojo, esto hay que crear también una confianza muchas veces, ¿no? Que haya una relación, eso la vida secreta muchas veces no aparece el primer día. De hecho, nosotros tenemos casos de ansiedad pura y dura y tal, y a medida que pues, vas trabajando con esa persona, a lo mejor a los meses, te cuentan que es que viene todo porque es que habéis tenido un intento de violación. Entonces, ahí es donde está todo el tema. Y la persona lo vive como encima como una persona culpable, ¿vale? Y no quiere que se entere el marido, no quiere que se entere absolutamente nadie, porque lo lleva como una vergüenza.